Es hora de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio 3 perspectivas de los costos en una organización. Nos acompañan Patricio Montoya de Altac Chile, Julia Layo y Oscar Gambini de Altac Perú. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Patricio. Hola, Brenda. Bueno, hola a todos los que nos escuchan. Vamos a hacer un breve análisis hoy día de los costos, que es una palabra muy conocida en las organizaciones, pero queremos abordarlo desde 3 perspectivas, como decía Brenda. La primera es de los costos de inversión en una organización que, por ejemplo, está en marcha. Y con esto darles a ustedes distintas miradas que les sirvan para la decisión de identificar en algún momento dado por dónde abordarlos cuando se enfrenten a una problemática. Vamos a partir con los costos de inversión, que son básicamente, como un ejemplo más concreto, en una organización que está, por ejemplo, quiere cambiar su sistema productivo. Tiene hoy día un sistema de maquinaria que lo ha tenido por 10 años, 5 años y quiere cambiar por otro. Entonces, en estos tipos de análisis, de evaluaciones, normalmente podríamos no considerar incluso los ingresos, porque los ingresos van a ser una constante en cualquiera de los 2 sistemas productivos. Pero también la empresa tiene costos que ya los ha incurrido, que ya los asumió, que incluso los puede haber hasta pagado. Y entonces, cuando analizamos una nueva alternativa de inversión por un nuevo sistema productivo, vamos a definir estos costos como atribuibles. ¿Qué significa atribuible? Que deben considerarse solamente los costos generados por la nueva alternativa de producción y no aquellos costos que ya eran atribuibles a la situación anterior. A eso les vamos a llamar, por ejemplo, costos hundidos, porque ya están. De hecho, por ejemplo, si la empresa estaba pagando publicidad, inclusive, ¿verdad?, por sus productos, no lo podemos considerar dentro de la nueva alternativa porque ya ocurrieron. Entonces, es muy importante distinguir e identificar solamente los costos que son de el nuevo sistema productivo. Y lo otro, y muy importante, es el costo de capital o costo alternativo, que significa qué pasa sin la situación sin proyecto. Si tenemos que hacer una inversión, ¿cuánto nos renta esa inversión? Es lo más común que puede rentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un depósito a ahorro de un depósito a plazo, yo dejo de percibir esos intereses que a lo mejor habría ganado por poner ese dinero en la nueva alternativa de inversión. Entonces, también distinguir el costo alternativo, ¿verdad?, que tiene esta nueva inversión. Esa sería una de las miradas. Quiero dejar ahora a Julia, que nos hablará de los costos mirados en proyectos nuevos y los sistemas. Adelante, Julia. Muchas gracias, Patricio. Cuando relacionamos los procesos con los proyectos nuevos, es importante identificar varios aspectos de relevancia, como por ejemplo, cómo vamos a llevar a cabo el control de los costos que deseamos implementar a través de un sistema, por ejemplo, y cómo se relaciona con los diferentes elementos del costo, así como la metodología que emplearemos para realizar el costeo de los productos o servicios de la organización. Estas variables las debemos tener en cuenta al inicio de un nuevo proyecto y de esta manera tendremos identificados los controles que vamos a emplear para imputar adecuadamente los costos durante el desarrollo de las actividades de las organizaciones. Veamos un ejemplo. Cuando conversamos o vemos casos de empresas que cuentan con procesos de producción, se deben determinar estos controles a través de registros. En la medida de lo posible, estos registros deberán enlazarse con un sistema de manera que el costeo se realice de una manera lo más automatizada posible. En estos casos, es importante controlar los costos directos y la oportunidad del registro. Todo esto va diseñado a través de procedimientos que son el soporte de todo el diseño que se le ha mostrado a gerencia y gerencia ha aprobado.
De esta manera, tendremos monitoreado el control de la mano de obra, es decir, cuánto me cuestan las horas hombre, las horas máquina, los tiempos de parada de la maquinaria, cuáles son las causas de estos tiempos de parada. Esto va asociado a una orden de producción, a una orden de trabajo, a un centro de costos. ¿Cómo puedo asegurar que toda esta información fluye hacia un sistema de costos? Debo, de alguna manera, identificarlo, traducirlo a través de procedimientos en controles primarios que vamos a implementar de manera paulatina y a través de un Gantt del proyecto. Igualmente, esta información se deberá relacionar con la clasificación del trabajador y la planilla, así como los demás elementos del costo que hayamos identificado. Tenemos además otros costos asociados y otros controles que debemos determinar a través de una metodología de costos definida. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los procedimientos que voy a emplear para controlar, supongamos, costos de servicios públicos, de suministro, seguros, depreciación de los equipos? ¿Qué haría, por ejemplo, si en el proceso de adquisición del equipo, de la maquinaria, no identifico, por ejemplo, el tiempo de vida útil, el costo de adquisición? ¿Qué haría si esta información no es registrada adecuadamente en la contabilidad? ¿Cuál va a ser el efecto en el costo final de mi producción? Toda esta información yo la tengo que determinar al inicio del proyecto y a través de los procedimientos. Por ejemplo, también, ¿cuál va a ser el método de depreciación que voy a emplear? Esta información la tenemos que tener controlada. De esta manera podremos además determinar en el diseño cuáles serán los inductores que van a asegurar que la correcta distribución de los conceptos se lleva a cabo y en qué oportunidad. El objetivo de controlar cada elemento y alinear este costo al uso de procedimientos y sistemas de soporte se encuentra asociado a la generación de información de valor, es decir, ¿para qué implemento todos estos controles? ¿Para qué hago el diseño de estos procedimientos? Tengo que generar información de valor para gerencia. De esta manera se podrán tomar decisiones adecuadas tomando como base información propia de la operatividad de la empresa. En muchos casos podemos ajustar o mejorar nuestros indicadores de rentabilidad, evaluar nuestras listas de precios, determinar descuentos permisibles que nos permitan competir en condiciones adecuadas al mercado. Igualmente, esta información la puedo asociar al presupuesto de mi organización tomando información de los gastos y costos que me permitan monitorear que no voy a sobrepasar ese presupuesto. En tal sentido, la determinación de los procesos idóneos nos permiten crear un ambiente de control, implementar las herramientas que nos permitan compartir información de valor asociada al costo, así como comunicar los resultados de la gestión oportunamente y monitorear el desempeño de los procesos, el comportamiento de los proveedores, el rendimiento de la materia prima en muchos casos, entre otros aspectos relevantes. A continuación, comentaremos acerca del control de costos de adquisición de los activos fijos. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Julia, y buenas tardes con todos. Gracias a las personas profesionales que hoy nos acompañan. Les voy a dar unas perspectivas del control de los bienes. ¿Cuál es el costo de adquisición de un activo fijo? Es básicamente el valor pagado íntegro o el valor íntegro de la fabricación y construcción de los mismos. Entonces, tenemos de que el bien, el activo que estamos adquiriendo y los costos que son asociados son el precio de adquisición, los derechos impuestos, los gastos de importación e instalación. Entonces, nos sucede desde nuestra perspectiva, muchas veces tenemos costos no registrados o asociados a un bien per se. Y como yo mencionaba, Julia, dentro de los procesos hay una determinación y especificación, agrupación de costos. ¿A qué voy? De que el centro se debe de determinar también el centro de costos al cual va a ser asignado los bienes, para que de igual manera pueda brindar la información a las gerencias, ¿no?, que permita poder identificar cuál es la inversión, cuál es el retorno de la misma. Entonces, viendo básicamente desde ese punto, vemos que también tiene una causa-efecto, y eso es lo que vamos a especificar en el siguiente punto, sobre los efectos financieros de la falta de control de los bienes de inversión. Muchas Adelante. gracias, Oscar. A continuación, podremos comentar acerca de esta estructura de costos fijos y variables y cómo generar un beneficio en los márgenes de ganancia de la empresa.
Para todas las empresas es muy importante y relevante saber cuál es la estructura de costos que se está llevando a cabo dentro de una organización. De manera general, podemos decir que los costos se dividen en dos tipos, costos fijos y costos variables. Los costos fijos, como lo señala el nombre, son los que se van a tener que pagar de cualquier manera, sin importar si hay producción o no, o si es que hay ventas o no las hay. Siempre los tenemos que cubrir. En cambio, los costos variables son los que se encuentran en función a algo en especial, a algo en particular, como por ejemplo los niveles de producción. Si una empresa tiene proyectado incrementar su producción, entonces tendremos un mayor consumo de materia prima, de insumos, material de embalaje, energía, entre otros, por lo cual podremos ver la existencia de una relación directa. Entonces, teniendo claro cuál es la estructura de costos, esto nos permitirá poder determinar cuál es el margen de contribución de nuestro negocio. Este indicador financiero nos permitirá determinar cuál es el punto de equilibrio de nuestra empresa. Es decir, podremos saber a partir de cuántas unidades vendidas es que estoy comenzando a generar ganancias. Otro indicador importante para gestionar la generación de ganancias de la empresa y que parte de la adecuada gestión de la estructura de costos es el grado de apalancamiento operativo. Con este indicador podremos medir cuál va a ser el incremento de la utilidad operativa de un negocio a partir del incremento de las ventas. Es decir, que conociendo nuestra estructura de costos, si queremos incrementar en un 20% nuestra utilidad operativa, podremos determinar cuál debería ser nuestra tasa de crecimiento de las ventas para alcanzar este objetivo. Es así que una adecuada y correcta gestión de nuestros costos nos permitirá conocer la ansiada rentabilidad real de nuestra empresa y tomar decisiones estratégicas que nos permitan reducir estos costos e incrementar nuestras ganancias. A continuación, brindaremos las conclusiones de nuestro podcast. Adelante, Patricio. Gracias, Julia. Como han podido apreciar en estas breves presentaciones, el tener claro los costos significa también tener claro los retornos, que es lo que busca cada organización. Hay otras miradas que hoy día no las hemos abordado, por ejemplo, los costos tributarios, ¿no es cierto?, que los impuestos que hay que pagar, que también pasan a ser un costo. Entonces, lo que hemos mostrado hoy día es una pequeña muestra de también nuestro quehacer como consultores dentro de las organizaciones y de nuestro caminar, en lo que los podemos ayudar en las miradas y sobre todo en determinar efectivamente y eficientemente los costos para generar información de calidad. Somos una red internacional de firmas, Altac International, y por supuesto estamos a su disposición. Gracias, Brenda. Muchas gracias a Patricio Montoya de Altac Chile, Julia Layo y Oscar Gambini de Altac Perú por nombrarnos en este episodio 3 perspectivas de los costos en una organización. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. ¡Nos vemos!